Buen día, gracias a todos, gracias Ángela, la verdad que es un gusto poder compartir esto. Y el título de por sí solo nos está diciendo todo, un paso atrás. Y la verdad que tanto lo que dijo Mariano Díaz o la exposición de Noguet, de ella, hicieron mucho más fácil lo que a mí me toca decir. La próxima. ¿Me pasás, por favor? Perdón. Ok. Prácticamente de las dos enfermedades le voy a decir algunos antecedentes, algunos detalles de situación para poder entenderlo, algunas características particulares de los brotes que se presentaron en estas dos situaciones en algunos países seleccionados, qué aprendemos de los brotes para que no sigamos repitiendo los errores y algunas conclusiones. Difteria por ahí es la más alejada que tenemos y tiene un largo recorrido. Inicialmente tenía una altísima tasa de letalidad que con la aparición de la toxina antidiftérica en la Primera Guerra Mundial reduce muy bruscamente al 15% esa tasa de mortalidad, y previo al uso de la vacuna se estimaba que había 1 millón de casos y 50.000 a 60.000 muertes anuales. Ustedes van a ver que finalmente cuando se instala el PAI es una de las 6 vacunas clásicas y allí es cuando empieza a cambiar un poco la historia de la difteria. Hasta que en la década del 90, 98 se presenta el primer gran brote explosivo como expresión como un movimiento antivacunas fuerte contra la perestroika, que tuvo una cantidad enorme de casos y 5.000 muertes. Pero era un activismo puro, antisistema, un poco emparentado por esto. El último caso de difteria de la Argentina es de 2006 y en los últimos años la mayoría de los casos están concentrados en India, pero también en Madagascar e Indonesia. Esto es simplemente la foto. Color verde, no hay casos. Color rojo más oscuro es quien tiene más casos. Lo importante, solo hay un 1% de países que tienen una tasa de incidencia por encima del 1000, pero si ustedes miran la región de las Américas, que históricamente no tenía casos, aparecen algunos rojos, y esos son parte de los problemas. Y eso ocurre porque cuando uno quiere controlar o eliminar una enfermedad necesita pocas cosas. Alcanzar y sostener altas coberturas, tener un buen sistema de vigilancia que detecte los casos y tener una medida de control efectiva. Entonces, claramente, el resultado de lo que ven acá es el resultado de la cobertura, que hoy ya lo expresaron. La verdad que es un problema. Tener una cobertura global, mundial, con la tercera dosis de vacuna que contiene difteria, tétanos o pertussis, del 86%, estancada hace 2 años, significa 20 millones de niños sin vacunar y sin protección para las vacunas de difteria, tétanos y pertussis. Pero esos 20 millones no es que no cumplen con la tercera dosis. Solo 6 millones no cumplen con la tercera dosis. Pero hay prácticamente 13 millones y medio que ni siquiera reciben la primera dosis. Esos son los que no llegan. Los redondeles grises es donde ustedes ven la cantidad de chicos que están sin vacunar, a mayor extensión, mayor cantidad. Es una forma de ver. Y la cobertura siempre va en la escala, a medida de más altas coberturas, más turquesa, a más bajas coberturas, más rojo, es las áreas más complicadas. Bueno, hay épocas diferentes, todas las regiones tuvieron casos. En la década de los 80, la región de las Américas tenía aproximadamente 30.000 casos, para la década de los 90 caer a 5.000 casos, y este es el brote de Rusia, para que ustedes tengan una idea. Siguen bajando los casos, claramente hay problemas con la notificación, y estamos en el periodo 2010-2018, donde la región de las Américas nuevamente empieza a tener casos. Y eso es fundamentalmente a expensas desde el 2014, el brote de Haití, en el 2016 se suma el brote de Venezuela, siguen apareciendo casos en otros países, pero si ustedes se ponen a pensar, el brote de Haití acaba de cumplir 5 años. No se ha logrado controlar. Los otros países entraron y salieron, pero Haití cumplió 5 años y Venezuela persiste.
¿Cuál es el motivo? Coberturas de vacunación. Ahí ustedes están viendo las coberturas de la serie histórica de vacunación de Haití, con la tercera dosis y en amarillo en los refuerzos. Y lo que van a ver claramente es que es un sube y baja, pero nunca llega a niveles suficientes. Entonces, si yo lo miro en el tiempo, cada año me va quedando gente sin vacunar. Y si yo me paro en el 2008, chicos que hoy tienen 11 años, la mitad recibió vacuna y la mitad no. Y eso es lo que uno hace que perpetúe como brotes. Y cuando uno mira hacia el interior del país, lo que tiene que saber es cuántos municipios alcanzan ese 95% que nos va el margen de seguridad y a su vez cuántos niños viven en esos municipios. 1 de cada 5 chicos de la población de Haití vive solamente en los municipios que tienen más del 95%. Eso quiere decir que los otros 4 están arriba. Y si pensamos en Venezuela, la situación es similar. Es un sube y baja. Las coberturas con el refuerzo también son necesarias. Venezuela tiene un esquema similar al de la Argentina. El refuerzo lo tiene a los 18 meses, pero es entre 15 y 18. Si ustedes se paran en el 2018, 6 de cada 10 chicos recibieron su tercera dosis, pero solo 3 recibieron el refuerzo. Eso es lo que va generando ese acúmulo de susceptibles. Y en el caso de Venezuela, solo 1 de cada 11 chicos vive en un área donde la cobertura está en el 95%. Y eso explica por qué seguimos con un brote. La otra característica, que solo nos vamos a mirar los de abajo, saber quiénes se enferman, porque eso tiene un perfil muy particular cuando hago intervenciones, pero también cuando pienso en incidencia y cuánto tiempo vengo acumulando esta situación sin haber hecho ninguna intervención. Si ustedes piensan en Haití, mayoritariamente se afectan los menores de 15 años, pero si ustedes piensan en Venezuela, la verdad que se afectó todos los grupos de población. No fueron solo los menores de 15, sino también los mayores de 15. Y la característica que quería decirles es puntualmente el grupo más afectado, en el caso de Haití es el de 6 a 14 años, mientras que en el de Venezuela es el de 16 a 29 años. Las tasas de incidencia del brote, la acumulada, y lo otro que quiero que presten atención tiene que ver con la tasa de letalidad. En el caso de Haití, este año tiene más tasa de letalidad con respecto al 2018, y en el caso de Venezuela viene disminuyendo la tasa de letalidad. Entonces, ustedes saben que la Organización Panamericana de la Salud periódicamente va emitiendo alertas epidemiológicas. Esta es la última para difteria, del 15 de agosto del 2019. Y lo que está diciendo es que todavía Haití y Venezuela siguen manteniendo casos en el 2019. Eso quiere decir que sus brotes están activos, que el número de casos notificados en el caso de Haití corresponden a mayor número con relación al 2018, que la mayor tasa de incidencia sigue siendo los menores de 15 años. Y en el caso de Venezuela, lo que está hablando es puntualmente haciendo alguna referencia a qué grupos de edad tienen la tasa de letalidad, los menores de 9 años el 7% y en el de 10 al 15 el 14%, y esto es lo más importante, porque si mis acciones de control y seguimiento están dedicadas solo a los menores de 15 años, voy a seguir teniendo casos en el grupo de 15 a 40 y en mayores de 40 años. Y esto es lo que contaba Venezuela en el 2017, en la reunión del grupo técnico asesor, que no llegaba a cumplir todavía un año del brote. ¿Por qué apareció el brote en Venezuela? El brote aparece en el estado de Bolívar, que es un estado muy particular, que también es el mismo para sarampión, es un estado con vulnerabilidad, es un estado limítrofe con 3 países, es un estado que tiene mucha migración interna con pueblos originarios y a su vez con trabajo de minería, con lo cual hay mucha migración interna y con muchas condiciones de vulnerabilidad. Y ellos veían que los problemas tenían que ver con las bajas coberturas, históricamente, con que el sistema de vigilancia no funcionaba, con que no se analizaba a nivel local qué era lo que les pasaba, y esto
Porque la verdad que si uno tiene una forma de controlar el brote, se sigue quien está en contacto y aplica esas medidas, el brote se va a parar. Entonces, esto fue muy importante y a su vez fue algo que también los atravesó para sarampión, era la falta de condiciones para el aislamiento de los pacientes en los sistemas de salud, y en el 2016-2017 inicio hubo alguna dificultad mundial, por lo menos para la región de las Américas, con respecto a no producción, pero sí, no había provisión de toxina antidiftérica, con lo cual también eso generaba una complicación en términos de tratamiento. Esto es sarampión. La verdad que esto es de la iniciativa global. Estos son datos 2018. Ellos en su informe ponen que 246 niños mueren cada día y por año se infectan 7 millones de personas. Y lo más importante es esto, es el crecimiento de un 300% y que estamos en una situación diferente. Ustedes, por las noticias, ven como que esto va escalando. Empezó Venezuela, la migración, siguen los brotes, Brasil, sigue, y cada vez tenemos más casos y más alertas desde casos importados, y vamos recibiendo noticias, e incluso el brote de Estados Unidos, con punto de partida de Nueva York, es lo que hace declarar la emergencia este año, porque es el momento que tiene mayor cantidad de casos con respecto desde el 2000 para acá. Esto es la serie histórica por regiones. La verdad que lo único que hay que mirar para mí es esta flecha. Claramente hay más casos. Uno lo puede mirar en barras, lo puede mirar en mapa, están todas las regiones representadas. Ninguna región disminuyó los casos, esto va en creciendo. Esto es región, pero a nivel de países esto también se va a ver. ¿Qué es esto? Que era un poco el mapa que habían mostrado antes, a color más oscuro mayor incidencia, a color más claro menor incidencia. Para nosotros, puntualmente, uno tiene que llamar la atención con Estados Unidos y Brasil, amén de los brotes que se siguen manteniendo. El último alerta epidemiológico con respecto a sarampión regional es del 7 de agosto, y lo que está diciendo que durante el 2019 se detectaron 2.900, casi 3.000 casos de sarampión, con un fallecimiento, y que hay 14 países involucrados. Y que desde la anterior alerta, que había sido el 18 de junio, el incremento de los casos había sido del 70%, un crecimiento exponencial. Y la otra cuestión es que en el 2018 el brote había sido fundamentalmente a expensas de los casos de Venezuela y de Brasil, pero que en el 2019 la mayor proporción de casos los estaba aportando Estados Unidos, seguidos de Brasil. Esto es Venezuela. Ustedes van a ver la cantidad de casos, las muertes que hubo durante el brote de Venezuela. En el 2019 no hubo casos, esta es la fecha del último caso, la incidencia pareciera que se va acabando, pero tiene que pasar el tiempo para ver si realmente esto, hay que dejar pasar la cantidad de periodos suficiente para saber si se cortó o no. Pero pareciera por la curva y las distintas actividades que se hicieron que va en decrecimiento. ¿Qué es lo importante? Es esto: Venezuela estaba libre, una vez que circula 12 meses el virus, se produce el restablecimiento, que es lo que le pasó a Venezuela en junio del 2018. Esto es Brasil. Brasil tuvo dos momentos. El brote del 2018, que afectó fundamentalmente a los estados de Roraima y de Amazonas, y Roraima es el estado en espejo con Bolívar, y es a partir de la migración venezolana. Y esto es lo que está pasando en el 2019, que tiene que ver fundamentalmente con el estado de San Pablo. Este es el problema hoy de Brasil. Es igual genotipo, y la verdad que es muy complicado porque el estado de San Pablo es como muy grande, es muy difícil de abordar y de hacer todas las actividades para lograr el control, y especialmente por las condiciones de turismo y demás, es un riesgo mucho más grande todavía para la Argentina que otro tipo de países.
Y para eso uno vuelve a mirar, igual que en difteria, la cobertura.